Estamos en el capítulo 6 de la caída del hombre, del pecado y su castigo. Y dejamos a medias el último párrafo. Pero ahora pensé y dije, voy a leer los 5 párrafos y yo creo que al leerlos pues estaremos asintiendo las verdades. Y repito, porque ya hemos explicado todo esto con versos y demás. El párrafo 1. A pesar de que Dios creó al hombre recto y perfecto y le dio una ley justa que hubiera sido para vida si lo hubiera guardado, amenazó con la muerte su transgresión. El hombre no la honró por mucho tiempo, usando Satanás la sutileza de la serpiente para subyugar a Eva y luego, a través de ella, seduciendo a Adán, quien sin ninguna coacción, deliberadamente transgredió la ley bajo la cual habían sido creados y también el mandato que les había sido dado, al comer del fruto prohibido, lo cual agradó a Dios permitir, conforme a su sabio y santo consejo, habiéndolo ordenado con el propósito de que fuera para su propia gloria. Creo que entendemos esto, y quizás la parte más o nueva o digamos difícil de digerir es, dice, lo cual agradó a Dios permitir. O sea, Dios en su decreto, Él decretó ese primer pecado. Él está en control de todas las cosas, pero como hemos aprendido, sin que Él fuera el autor del pecado. Son verdades que todos estos teólogos abrazaron, defendieron, obviamente, por la Biblia y demás, y son verdades que a ellos les llevaron a dar más la gloria al Señor, entender estas verdades. Entonces es mi ánimo, ¿verdad? Mi oración, el deseo de que, entendiendo bien lo que dice la palabra de Dios, quizás al principio no lo entendamos del todo, pero que el Señor nos ayude por medio de su Espíritu, y al entenderlo, eso nos llevará a glorificar más al Señor, definitivamente. Y lo dice el párrafo 2. Por este pecado nuestros primeros padres cayeron de su justicia y rectitud original y de su comunión con Dios, y nosotros en ellos, por lo que la muerte sobrevino a todos, viniendo a estar todos los hombres muertos en pecado y totalmente corrompidos en todas las facultades y partes del alma y del cuerpo. Y aquí también explicamos que es la doctrina que se conoce como la depravación total o corrupción radical. Y si recuerdan ustedes, explicamos que no implica que el hombre esté corrompido en todas las áreas, en todo lo que puede ser corrompido. Está corrompido en todas las áreas, pero Dios en su gracia común, en algunos retiene su deseo de pecar, en algunos los deja, los entrega a sus pecados. Y recuerdo que por ahí vimos algún ejemplo de, tenemos un vaso con agua y si le pones unas pocas gotas de veneno, todo el vaso con agua ya se contaminó por completo. Pero entre más veneno le vayas poniendo, ese vaso de agua, digamos, será más peligroso, más. Entonces es lo que pasa en nosotros. O sea, nacimos muertos en todas las facultades, en todo, ¿verdad? En cómo pensamos, cómo actuamos, cómo decidimos, no consideramos al Señor. ¿Por qué hacemos cosas buenas? Que lo que vimos la hora pasada del párrafo 5, porque en su gracia común el Señor, ¿verdad?, retiene por un lado el pecado y dos, aviva, digamos, esa ley que quedó ahí borrosa en el corazón. Y entender eso, le damos la gloria a Dios. O sea, y ves una persona que hace buenas obras, dices, y no es cristiana, dices, es la gracia de Él en su vida y dar la gloria al Señor. Ahora entendemos que en nuestro caso es la gracia especial del Señor que nos lleva a caminar en santidad. Pero bueno, aquí dedicamos a ver esto de la corrupción radical, por ejemplo. El párrafo 3 dice, siendo ellos la raíz de la raza humana y estando por designio de Dios en lugar de toda la humanidad, o sea, Adán fue nuestra cabeza federal, la culpa del pecado fue imputada y la naturaleza corrompida, transmitida a toda la posteridad que descendió de ellos mediante generación ordinaria, o sea, natural, por nacimiento natural, siendo ahora concebidos en pecado y por naturaleza hijos de ira, siervos del pecado, sujetos a la muerte y a todas las demás desgracias espirituales, temporales y eternas, a no ser que el Señor Jesús los libere. Esta última, a no ser que el Señor Jesús los libere, es justamente toda la gloria para Dios. Dice, Dios sujetó a todos en desobediencia. Por eso Él decretó el primer pecado. El hombre en su maldad, pero Él lo decreta para sujetar a todos en desobediencia. ¿Para qué? Para que Él sea el que tenga misericordia de todos. Y de nuevo, eso nos lleva a darle a Él
toda la gloria. Dice el párrafo 4, de esta corrupción original con la cual estamos completamente indispuestos, incapacitados y opuestos a todo bien y enteramente inclinados a todo mal, proceden en sí todas las transgresiones. Todas las buenas obras que hace un hombre sin Cristo, entre comillas, son obras externas, que no provienen de un corazón regenerado y nunca tiene en su mente la gloria de Dios, ni agradar a Dios. No lo puede tener. O sea, no puede agradar al Señor, a menos que llegue el Espíritu Santo a su vida, de nuevo. Y si lo podemos hacer nosotros, esto siempre nos recuerda la gracia y misericordia que llegó a nuestras vidas. Y este punto, nuevamente para entendernos más, que fue el párrafo 5, donde lo leímos y nos quedamos a medias, que dice: la corrupción de la naturaleza permanece durante esta vida en los que son regenerados. Y aunque aquella sea perdonada y mortificada por medio de Cristo, ella misma y sus primeros impulsos son verdadera y propiamente pecado. Este último parrafito, como les comenté, lo vamos a entender más justamente con la explicación. Pero vamos a repasar lo que vimos del párrafo 5 solamente, y vamos a cerrar esta explicación del 5. Vimos en el primer enunciado del párrafo 5, la corrupción de la naturaleza permanece durante esta vida en los que son regenerados, ¿verdad? Vimos algunos textos, como dice Proverbios 29, ¿quién podrá decir, yo he limpiado mi corazón, limpio estoy de mi pecado? Es una pregunta retórica y la respuesta es nadie. O como dice Eclesiastés 7:20, ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. O sea, la Biblia deja muy claro esto. Y esto nos lleva a no caer en dos errores. Que yo los quise dejar, todo esto lo dejo, hermanos, porque de alguna manera u otra salen en pláticas que tengo con alguno o con otro y con otro. O sea, a ustedes llamaron de aquí, de cierto grupo que se les llamaba, escuché por cierto hermano, los perfectos, que ellos piensan que llega un punto en el que el cristiano es perfecto. Eso es el error del perfeccionismo. Con lo que vimos, eso no es cierto. No es cierto. Entonces, si alguien piensa que ya cayó en un estado de perfección en esta vida, hay mucha soberbia en él y lo va a llevar a eso, a entender mal, a dejar de depender quizás de la gracia. ¿Sí? O sea, dice, el perfeccionismo, que es un error, enseña que el creyente no solo es una nueva criatura en Cristo, sino en una criatura en la cual todo pecado ya desaparece. O sea, llega un punto en que ya no hay pecado en él, en esta vida, hablando. Pero pues por las Escrituras vemos que no. Primera de Juan 1:8, como lo leímos, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Primera de Juan 1:10, si decimos que no hemos pecado, le hacemos a él mentiroso y su palabra no está en nosotros. ¿Cómo llegan ellos a esas conclusiones? No lo sé, pero es algo que se escucha. Santiago dice, todos ofendemos muchas veces, Santiago 3:2, ¿verdad? Eclesiastés 7:20, como vimos, ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque, etcétera. O sea, por eso es correcto lo que dice nuestra confesión. La corrupción de la naturaleza permanece durante esta vida en los que son regenerados. El pecado permanece en nosotros. Y dice, aunque aquella sea perdonada y mortificada por medio de Cristo. Entonces, sí somos regenerados, pero no tenemos de nuevo caer en el mal entendimiento que ya fuimos libres de toda corrupción y de todo pecado. Sino tenemos un reconocimiento correcto y adecuado del perdón de Cristo en nuestras vidas y de la obra que el Espíritu Santo sigue haciendo en nuestras vidas. Es esto mismo que estamos hablando, ¿verdad? Y esto nos lleva a dos cosas: a mantenernos en una lucha que no cesa contra el pecado y un anhelo que va creciendo de que Cristo venga pronto. ¿Sí o no? Muchas veces estás, particularmente cuando estás ahí caído, ay Señor, ya ven pronto, ya. Pero luego piensas, si el Señor hubiera venido al año de que yo fui salvo, Ana no hubiera nacido. Y por la gracia del Señor, Ana nació y el Señor tuvo misericordia de Ana.
Entonces más bien es entender y decir, es tu plan y más bien ayúdame y sácame y ayúdame a seguir perseverando. Pero que venga pronto. Y veamos el último enunciado del párrafo 5 del capítulo 6 de la caída del hombre, del pecado y su castigo. Le leo el texto, el párrafo completo, el 5. Dice: la corrupción de la naturaleza permanece durante esta vida en los que son regenerados. Ya lo vimos. Y aunque aquella sea perdonada, o sea, todos tus pecados perdonados, y aunque esté siendo santificada y mortificada por medio de Cristo, ella misma y sus primeros impulsos son verdadera y propiamente pecado. Leo dos textos y lo vemos la explicación. O sea, David en el Salmo 51:4 dice: contra ti solo he pecado, he hecho lo malo delante de tus ojos, para que sea reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. O sea, aquí vemos a un David puramente desgarrado por su pecado, ahí en esa confesión que él hace. No vemos un David relajado. Yo lo vemos realmente muy triste por su pecado. Es decir, él, aunque David evidentemente es salvo cuando escribe esto, es regenerado, él sigue entendiendo toda la gran corrupción pecaminosa que sigue habiendo en su vida. Ese es el punto. Aunque fue perdonada, aunque está santificado, él sigue entendiendo que cuando él peca es algo que sigue siendo aborrecible a Dios, hermanos. Esto hay que tener mucha sabiduría para entenderlo. Es decir, el Señor legalmente nos ve como justos en Cristo, legalmente, ¿cierto? O sea, nos ve obedientes en Cristo, legalmente hablando, justificados legalmente. Pero eso no quita que cuando estamos en Cristo, mi pecado deja de ser menos aborrecible porque estoy en Cristo. Hay que entender eso. Por eso voy a leer esto. Dice: tal vez, vean, el pensamiento más malvado de todos es el que sugiere que el pecado de alguna forma es menos atroz si es cometido por un cristiano. Espero que nos dé sabiduría para entender eso. Podemos llegar a pensar eso. Cuando pecamos rápidamente, bueno, pero ya, esto ya me lo perdonó el Señor. Y quizás me lleve a no ver lo aborrecible que sigue siendo mi propio pecado ante la santidad de Dios. Él me está santificando por eso. O sea, por eso fuimos salvados, estamos siendo salvados, ¿de qué? De nuestros pecados. Y seremos completamente salvados cuando Él venga por segunda vez. Pero este pensamiento seguramente sí invade muchas veces nuestra mente. Bueno, ya este pecado, pues ya el Señor ya me lo perdonó, sigo. Pero sigue siendo, ya como cristiano, repito, justificado legalmente, pero sigue siendo muy aborrecible. O sea, el pecado sigue siendo pecado. La ofensa que sigo cometiendo sigue siendo sigue mostrando toda esa maldad y perversión que sigue en mi vida. Como dice, más bien deberíamos decir que el pecado es mucho más atroz si lo comete un cristiano, por muchas razones. O sea, el cristiano tiene ahora una fuerza que el que no es cristiano no tiene. Tiene un entendimiento que el que no es cristiano no tiene. ¿Sí? O sea, el Espíritu Santo mora en nosotros y en el impío no mora. O sea, nosotros entendemos las terribles consecuencias de nuestro pecado, porque llevó a nuestro Señor Jesús a morir en la cruz. Fue por nuestros pecados, como lo aprendimos en su momento. Entonces, esto nos debe de llevar, y repito lo mismo, a no desanimarnos, pero tampoco a no consentirnos, a no relajarnos. Que esto nos mueva a ver áreas de pecado, de nuevo, que estamos consintiendo, y llevarlas a la cruz de Cristo y rogarle de nuevo que nos ayude a caminar en santidad. O sea, que este mundo no nos haga tener una visión borrosa, principalmente de nosotros y de las cosas.
Ese es el punto que dicen aquí los de la confesión de fe, el segundo enunciado del párrafo 5. Dice, aunque aquella sea perdonada, se refiere a ¿qué? A nuestra corrupción, a haber nacido muertos en pecados, a todas nuestras transgresiones. Aunque ya fue perdonada y aunque esté siendo mortificada por medio de Cristo, o sea, ella misma, nuestros propios pecados, son verdadera y propiamente pecado. A eso se refiere. O sea, de nuevo, siguen siendo aborrecibles a Dios. Les repito, o sea, ustedes mediten en esto, ¿verdad? Y que nos lleve a pedirle perdón nuevamente a Él. Por eso es bueno recordar que dice, todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Y también esta advertencia que nos da Hebreos 10, 26 al 27. Si pecaremos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no quedan más sacrificios por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. O sea, pecaremos voluntariamente, si pecaremos sin freno, ¿verdad? Si pecaremos sin que nos acuse, si pecaremos sin sentir que somos redargüidos por su espíritu, sin cargo de conciencia. Después, no dice de haber nacido de nuevo, dice después de haber recibido el conocimiento de la verdad. O sea, después de haber estado expuestos al Evangelio, después de haber estado aquí domingo a domingo, meses. Pero si vienes y sales y sigues entregado al pecado, entonces ya no queda más sacrificio por los pecados. ¿Qué más? ¿Qué más? Si ya escuchaste lo único que te puede salvar, que es el Evangelio, y eso no te ha salvado, entonces ¿qué más? Ya no queda más. Entonces sigue esa persona que evidentemente es un impío. O sea, no habla de que la salvación se pierde, ¿verdad? Y me encanta porque el autor de Hebreos se incluye, dice, si pecaremos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. Entonces, ¿qué queda? Una horrenda expectación de juicio. O sea, sigues en condenación y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Entonces, todo pecado es una transgresión de la justa ley de Dios. O sea, lo cometamos el impío, lo cometa el impío o lo cometa el cristiano. Sigue siendo aborrecible, nos sigue trayendo culpa. Por eso es que Jesús intercede eternamente por nosotros. Yo cuando anoche que repasaba un poquito la lección, realmente intercede eternamente por nosotros. Él, o sea, está intercediendo. Por ese pecado yo lo cargué. Por ese pecado aquí mis manos perforadas. Por ese pecado aquí mi costado lanzado. Por cada uno de nosotros. Porque seguimos, o sea, siguen siendo aborrecibles. Por ese pecado yo fui a la cruz. O sea, nuestro sumo sacerdote está intercediendo eternamente por nosotros. Entonces, Romanos 6, 1, 2. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? O sea, sí, o sea, seguimos pecando, pero ya no practicamos el pecado, ¿verdad? Es una perversión pensar que seguimos viviendo en pecado. Y no pensemos que ahora mis pecados son menos ofensivos a Dios porque estoy en Cristo. Como dice aquí el autor, quizás sean más atroces porque por toda la gracia que hemos recibido en nuestras vidas. Amén. Entonces cerremos con esto, que esto nos lleve a entendernos bien, entender bien el mundo, a dar toda la gloria al Señor, que no nos lleve a desánimo, que nos lleve a santidad, a seguir perseverando, seguir rogando, ¿verdad? Que su reino siga avanzando, que Él venga pronto, que nos encuentre sirviendo. Dios quiera que cuando Él venga, si es que seguimos vivos, Dios quiera que nos encuentre sirviéndole a Él
de alguna o de otra manera. Dios quiera eso. Amén. Oremos. Padre, gracias, Señor. Gracias, Señor, por esta sabiduría que has dado en todos estos varones que se reunieron por estos años, en todas estas sesiones, y que nos dejaron en nuestras manos estos artículos, estos capítulos, estos párrafos de la confesión de fe. No es tu palabra, pero estudiamos, son verdades que ellos trataron de poner digeribles para toda la comunidad cristiana, que provienen de tu palabra. Nuestra autoridad es tu palabra. La verdad que nos santifica es tu palabra. Pero gracias, porque esto nos ayuda a ver cosas que quizás normalmente no veríamos, no recapacitaríamos. Y esta lección que vimos hoy en estas últimas semanas, entender que nacimos muertos en pecados, pero hemos sido salvados, perdonados, regenerados por tu gracia. Que nos ayude a no relajarnos, pero que nos ayude también a no desanimarnos. Que nos mueva a seguir perseverando en santidad en cada uno de nosotros, Señor. Perdónanos, porque ciertamente seguimos cometiendo muchas transgresiones contra tu santa ley y contra tu persona santa. Perdónanos y gracias por nuestro eterno mediador, que eternamente intercede por nosotros. Gracias porque aún hoy, si no es por su intercesión, ya habríamos sido consumidos. Y Señor, ayúdanos a cada vez más servirte en tu reino. Y yo te ruego, Señor, que cada vez a estas clases lleguen más personas. Necesitamos conocer estas verdades, Padre. Te lo ruego, Señor, y gracias porque tú pones el querer como el hacer por tu buena voluntad. Gracias, Padre. Ayúdanos a seguir aprendiendo de ti en lo que resta de tu día. En Cristo Jesús te lo pedimos. Amén.